Ya pasaron casi 2 años desde la última vez que subí un video referente a este tema. A ser sincero, desde la cuarta parte, no pensé que iba a lograr encontrar más casos que hayan sucedido en el Perú, algo totalmente equivocado de mi parte. A lo largo de este tiempo, muchos casos de Lost Media han sido ya encontrados, aunque no se puede decir que todos ellos corrieron la misma suerte. Ya muchos de ustedes saben y tienen una idea de qué es la Lost Media, porque se habla de ella muy a menudo en internet, y más en los vídeos que algunos usuarios hacen aquí en YouTube, pero por si alguien aún no sabe, básicamente es material del cual no se tiene registro, no se tiene un archivo o una manera por la cual podamos nosotros verlos. Esto puede deberse a muchísimas razones, no solamente limitándose a que está perdido y punto, sino a un trasfondo del material. Hechos como un material limitado, fallas en un archivo para poder verlo, enlatados en las oficinas del canal, poca importancia, errores en la producción y un largo etcétera. Como se puede notar, las razones para que un material esté perdido, son variadas y no siempre exactas. Es a razón de esto, que decidí traer un video más sobre esta sección, pues ya ha pasado mucho tiempo y, además, hay algunos casos que son enteramente interesantes para más de uno, pero eso sí, en esta parte se escucharán casos ya muy poco comentados, o de plano desconocidos, puesto que ya se han hablado de los más conocidos en entregas anteriores. Así que, sin más que decir, y para recordar los buenos tiempos, hoy les presento 8 Lost Media de Perú parte 5. Pero antes de continuar con el video, quería anunciar que estoy abriendo un segundo canal en el que se subirá un contenido algo diferente a lo que suelo hacer. Aquí subiré biografías sobre personajes históricos, around the world, y de cada época, antigua, media, moderna, contemporánea, futura, postfutura, etc. Ya se subió el primer video en dicho canal, hablando sobre Jesucito y toda su vida. El link del mismo, y también del canal, se encontrarán en la descripción de este video. Agradecería mucho su apoyo porque hay muchos otros personajes de los cuales hablar, pero eso sí, manteniendo siempre algo de comedia para no hacer del video uno aburridito. ¿No es cierto? Cierto, cierto. Así que bueno, con esto dicho, y ahora sí, de verdad, seguimos con el video. Iniciamos esta entrega con un caso de Lost Media ya encontrado, pero con un contexto que ya se les resultará familiar. Corría el año 1941. En ese momento, el Perú estaba pasando por una guerra contra el país vecino Ecuador debido a temas territoriales, pues ninguno de las dos partes reconocía un límite exacto. Es exactamente en medio de este combate, que a un experimentado director alemán llamado Kurt Hermann se le ocurrió realizar una película documental de ello. Fue algo totalmente sorprendente por la misma premisa, pero no era algo nuevo, por lo que la idea del director alemán comenzó a materializarse no sin el apoyo de animadores y, como no, de reporteros de guerra, quienes tenían la labor de grabar todo lo que se pueda dentro del campo de batalla, pero siempre haciendo notar el poderío de las Fuerzas Armadas del Perú, que era un objetivo importante. El documental también mostraba escenas de la vida cotidiana en la década de 1940 y desfiles patrióticos. Todo iba bien, pero tristemente no se estrenó en ese entonces. ¿La razón? Pues era debido a que el gobierno tanto peruano y ecuatoriano habían llegado a un acuerdo, el conocido Protocolo de Río de Janeiro, y no se buscaba decir o hacer algo delicado, resultando en que este documental quedase relegado a no ser exhibido para no tocar ese tema sensible y quedó en el olvido. Permaneció en ese estado de perdido hasta 2014, cuando el Ministerio de Defensa se encontrara con este material en los almacenes militares y posteriormente se exhibiera en un festival de cine en Lima ese mismo año. ¿Este caso no les resulta familiar? Pues sí, Alerta en la Frontera guarda mucho parecido con Páginas Heroicas. Ambos tienen un componente patriótico y fueron censuradas por temas casi idénticos, solo con la única y crucial diferencia de que uno fue recuperado y otro no. Puesto 8. Hasta este caso, no hubo un caso similar en los que se pierda un material, en este caso, un canal religioso. Y es que sí. Un canal enteramente religioso es un tema de Lost Media, pero uno sumamente interesante. Era mayo de 1996. En ese momento, la señal de RBC Televisión había cesado en sus funciones y cerrado, resultando en ese espacio uno libre para alguna señal que quiera usarla.
Al ver esto, la organización cristiana Club 700 decidió hacerse con esta señal y transmitir programas, series y documentales, pero siempre relacionado con temas sobre la religión cristiana para toda la familia, de ahí su nombre. El canal se mantuvo estable durante su existencia en señal abierta, aunque no se podía sintonizar muy bien debido a que no contaban con ningún operador de televisión por cable, lo que hacía que se viera borroso. Según se hizo conocido, este canal no contaba con una gran cantidad de espectadores, ya sea por el tema enteramente religioso que tenía y también una señal que no se podía sintonizar bien, razón por la que no se puede encontrar casi nada referente al canal, ni un video, sobreviviendo una imagen del que se podría considerar su logotipo. No había pasado un año, hasta que, en 1997, el contrato que ya se había realizado finalizaba en octubre de ese mismo año, siendo este, el fin de transmisión del canal familiar, pasando casi sin pena ni gloria. La señal terminó por ser ocupada por la conocida Austral Televisión y lo relacionado al anterior canal quedó prácticamente olvidado. Puesto 7. ¿Alguna vez, haciendo zapping en la televisión, llegaste a encontrar programas con competencias entre equipos realizadas en un entorno natural? Pues este caso es uno relacionado a ello. El desafío del Inca fue un reality que tenía como inspiración lo antes mencionado, pero realizado en un entorno casi enteramente en la sierra peruana. Comenzando en mayo de 2005, este programa contaba con la premisa de reunir a varios concursantes en equipos y ver su capacidad en pruebas exigentes con la característica que, estas pruebas, eran recreaciones de retos ambientados en el Imperio Incaico. Ubicados exactamente en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, los participantes mantenían una estancia al estilo de ese entonces, a manera de sobrevivencia, siendo que, el equipo que lograra superar todas las pruebas y ganar, obtendría un premio de 200.000 soles. Este programa era pasado los domingos en la noche y tuvo un buen rating, atrayendo el interés de la gente por ese interesante formato que presentaban, considerado como el primer programa reality en el Perú. Lamentablemente y a pesar de los buenos números que reportaba, por pésimas decisiones administrativas, se optó por ya no seguir, lo que terminó en su cancelación. A día de hoy, no se cuenta con todos los episodios emitidos, salvo uno y algún que otro clip. Una verdadera pena, puesto que era un formato que se pudo haber aprovechado más y no como hoy en día. Como dato curioso, el objetivo que tenía el programa era también para alentar el turismo nacional, en este caso, apuntando al Cusco. Puesto 6. Animaciones y animaciones son continuamente anunciadas y exhibidas en salas de cine, dependiendo de que también sean del agrado del público. Es algo normal que países, mayormente latinoamericanos, no lleguen a realizar películas que lleguen a todo el mundo, pero se hace el intento en mostrar que también en esta zona hay un gran talento. Aunque lastimosamente, no todos los casos son así, ya que muchos de estos proyectos de animación quedan estancados en la producción y no llegan a ver la luz, tal como es el caso de este puesto. Mochica fue una película con una sinopsis algo simple. La trama de la misma, ambientada en el año 600 después de Cristo, mostraba la aventura de dos habitantes de la cultura mochica y un perro peruano que los acompañará en su viaje, que tienen el objetivo de buscar la cura a un personaje llamado el Gran Señor, quien está a punto de morir, y para ello tenían que cruzar el desierto costeño peruano, buscando cumplir con la misión encomendada. La producción de esta película animada iba en buen camino, contando con una animación decente, una trama interesante, un reparto ya conocido y con un apoyo valioso. Se lanzó un tráiler de la película, incluso anunciando el año de su estreno, 2016, pero el año llegó y no hubo nada, siguiendo así hasta la actualidad. A día de hoy, no se sabe exactamente qué pasó, pues antes de la fecha de estreno se podía ver un gran avance y no había algún contratiempo. Una verdadera pena, puesto que la animación prometía mucho, con una presentación y trama bastante aceptables. Puesto 5. Considerado como uno de los materiales perdidos más interesantes para la historia documental del Perú, los primeros audios de la Radio Nacional son un material importante debido a que representan los primeros años de la radio en este país y porque contienen testimonios e información digna no solamente para una tesis.
El trasfondo sobre este punto resulta tan curioso como lo es de por sí. Corrían mediados de la década de los 20, durante el oncenio de Leguía. Como ya se sabe, Leguía quiso por sobre todo mejorar los aspectos sociales y, como bien se dice, actualizar el país, más centrándose en Lima, significando con ello el ingreso de la radio, un medio de comunicación que ya iba ganando masividad a nivel mundial. La primera señal llegó en 1925 y empezó a transmitir tanto discursos de Leguía como del himno nacional, quedando en estática después de terminado todo ello. De esto no se tiene registro alguno, a pesar de que ya para ese entonces, la señal ya era propiedad del Estado, continuando así por muchos años más. Programaciones que contenían sesiones del Congreso de ese entonces, de las misas que se organizaban, de eventos deportivos, incluso de anuncios de la Universidad San Marcos, se fueron perdiendo con el pasar del tiempo. Material que sería de suma importancia, tanto como lo sería un registro de esta radio durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, un Lost Media que permanecerá así por buen tiempo. Puesto 4. Pocas películas se hacen tocando la historia del Perú en diversos momentos de la historia. Suena paradójico pensar que la gran mayoría de peruanos se jactan de que en su territorio haya estado el gran imperio inca, pero no haya un interés por querer retratarlo en la pantalla grande de alguna u otra manera. La excepción a esta regla es el caso que se ubica en este puesto. Atahualpa, la caída del imperio inca fue una película con actores reales con una premisa que da sentido al título, retratando todo lo que nosotros sabemos de este momento de la historia peruana. El inca Huayna Cápac, antes de morir, decide heredar su poder a su hijo, Ninan Cuyuchi, pero este fallece, por lo que Huáscar y el protagonista, Atahualpa, entran en una guerra civil de la que saldría victorioso este segundo. Aunque el imperio que ha heredado está sumido en ese momento por un caos y una agitación territorial, agravando todo esto aún más con la llegada de los españoles al imperio y su ingente afán de encontrar riquezas. A partir de esto, pues se desenvuelve casi todo lo que conocemos, el apresamiento del Inca, su rescate, la posterior expansión española a coste de las vidas de habitantes nativos y la ejecución de Atahualpa. Era una película que prometía demasiado y así, animar a más personas a realizar más películas de este estilo. Tristemente, esto no ocurrió. En el año donde se anunció su estreno, 2015, poco se supo de la película, más que estaba en carteleras de algunos cines, pero sin quedar registro. Según algunas personas, este filme sí llegó a estar en cines, pero por muy poco tiempo y sin haber copia por DVD, que se sepa. Tal vez por temas financieros o por razones aún ocultos, un material importante como este, seguirá en ese estado, no encontrado. Puesto 3. Este puesto y el siguiente me resultaron difíciles de ubicarlos debido al contenido impactante que los mismos contienen, pero ya comentaré por qué hice este orden. La década de 1980 y 1990 fueron oscuros para el Perú, en todo aspecto. Dos grupos subversivos campaban a sus anchas en el país, realizando actos aberrantes en contra de la población, mayormente de la zona andina central del país, donde propagaban sus infames ideologías y a los que no se unían, se les era sometido a crueles actos. De entre estos dos grupos, Sendero Luminoso fue el que más daño causaron en el país, pero eso no le resta lo hecho por el MRTA, quienes, operando más en la parte selva peruana, también causaron una cantidad de actos horribles, siendo el caso que nos ocupa en este lugar. Debido a la cantidad de lugares que tomaban bajo su posesión, los líderes de este grupo tuvieron la idea de crear las infames cárceles del pueblo, cárceles que servirían para ubicar en un lugar a los capturados y secuestrados que el grupo realizaba. Ciudadanos y locales que tenían el infortunio de haber sido encontrados por el grupo eran llevados a estos lugares para luego emplearlos para que familiares pagasen el rescate y si no lo hacían, lo llegaban a Como si lo dicho no fuese ya despreciable, si los familiares no se apuraban con el pago, se les eran enviados cintas en los que se podía ver a sus seres queridos en un estado nefasto. Se estima que hubo alrededor de más de 50 de estas cintas que permanecen perdidas, como un triste recuerdo de lo vivido. Y lo mejor es que se mantenga así. Puesto 2.
muchos de nosotros conocemos que son los Vladivideos y el gran impacto que tuvieron en la política peruana no solo de ese momento, sino hasta la actualidad. Es innegable que hubo cantidad de estos vídeos, siendo los más conocidos los que salieron al público, pero, como en todo caso, siempre habrá algo más recóndito de lo que ya se sabe, siendo este primer puesto ocupado por uno de los Lost Media que, si llega a ser encontrado y visto como verdadero, supondría uno de los mayores escándalos en Sudamérica. Verán. Era 1995 y entre Ecuador y Perú volvió a estallar un combate, conocido como la Guerra del Cenepa. No ahondaré mucho en el caso, pero como resumen, ambos bandos, después del combate a causa de nuevamente temas fronterizos, decidieron acordar un tratado de una vez por todas, resultando que, en octubre de 1998, se establezca el Acta de Brasilia, por el que establezca una demarcación definitiva de los territorios. Cuando Fujimori renunció y se destapase el escándalo de los vídeos, Montesinos escapa a Venezuela, pero no duró mucho, siendo extraditado en 2001 y juzgado. Entre algunos datos reveladores que hizo, confesó que, antes de que se firmase el tratado, se había reunido con funcionarios ecuatorianos, a quienes les entregó $20 millones con el fin de que acepten firmar, respondiendo según lo pensado por Montesinos. Todo esto, siendo grabado y registrado, pero sin salir a la luz. La razón de ello es por parte de Montesinos, que no desea que un material como ese salga a la luz y también porque no se quería que material tan escandaloso como ello se haga público por parte de las autoridades ecuatorianas. El simple hecho de que se haga mención a un soborno para firmar un tratado de paz entre dos países es algo sorprendente como insólito, razón por la que este caso ocupa este lugar. Un material que muy probablemente no verá la luz. Puesto 1.